Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar sobre el proceso constructivo de un almacén. Somos el grupo 2 y los integrantes somos, Chirote, Cuba, Carol, Tabita, Fajardo, Incio, Patricia, Abigail, Guaranca, Gómez, Pedro, Josué, yo, Isa Cueva, Geomar, Adrián, Lenin, Luján, Casenueva, Viviana y Peche, Luján, Cristian, Andrés. Y los docentes son el ingeniero Juan Javier Cabero Torres y el ingeniero Oscar Guillermo Miranda Ospinal. Bueno, la obra es una construcción del almacén taller de área de maquinaria de equipos en la Municipalidad Distrital de Jefe Palacio, en la localidad de Jefe Lacio, en el distrito de Jefe Lacio, en la provincia de Moyobamba, en el departamento de San Martín. Aquí hay una imagen referencial que hemos hecho nosotros con el programa Revit del almacén. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las obras provisionales y los trabajos preliminares. Comenzamos con las construcciones provisionales, que primero se comienza poniendo un cerco provisional. Este cerramiento perimetral se conforma usando paneles metálicos de una altura de 3 metros y bueno, su propósito es impedir el acceso de personas ajenas a la obra para evitar accidentes o robos. Posterior a eso se procede a la instalación de almacenes y oficinas, donde, bueno, tenemos las bodegas que se destinan al almacenamiento de materiales y al equipamiento, ¿no? Para protegerlas de las inclemencias de tiempo y de posibles hurtos. Y también tenemos las oficinas de obra, donde, bueno, será la base operativa del residente de obra y del fiscalizador. Bueno, posterior a eso vamos a instalar los servicios higiénicos y, bueno, del vestidor, cumpliendo con las normas mínimas en el artículo 41 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. Y bueno, aquí podemos ver un pequeño cuadro, ¿no?, que nos dice los tipos que vamos a usar, ¿no? Cuando hay elementos acá tenemos los elementos y la relación por número de trabajadores, ¿no? Un excusado por cada 25 varones y uno por cada 15 mujeres. Bueno, urinarios, uno por cada 25 varones, y duchas, uno por cada 30 varones y uno por cada 30 mujeres. Bueno, y también procederemos a la instalación de un cartel de identificación de obra, donde este letrero debe ser claramente visible desde la calle y debe indicar los datos del contratista y del contratante. Bueno, este requerimiento es obligatorio en contratos públicos y en contratos privados es opcional, ¿no? Bueno, ahora vamos con las instalaciones provisionales. En este caso, lo que sería para nuestra construcción, necesitaríamos agua, ¿no? Agua para la construcción. Y bueno, en este caso se obtuvo agua de la red pública, pero en algunos casos donde no tenemos esa posibilidad, utilizamos se utilizó cilindros para almacenar agua, ¿no? Casos cuando, por ejemplo, se tiene suelos finos, de arena fina, y no podemos excavar fácilmente el terreno, por lo que se necesita mojar la arena, y esto lo hacemos con ayuda de cisternas, ¿no? Y estas usan claramente grandes cantidades de agua, por eso necesitamos tener ya almacenados esas cantidades de agua en uno de estos tanques para facilitar el proceso, ¿no? Continuando, ahora hablaremos un poco de los trabajos preliminares. El primer trabajo preliminar que vamos a ver es la limpieza manual del terreno. ¿En qué consiste eso? Consiste en despejar el terreno, todo lo necesario, como pueden ser arbustos, troncos, pueden ser matorrales o cualquier otra vegetación que esté dentro del terreno, ¿no? Y nos puede estorbar, pero siempre y cuando estemos de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto. Continuamos ahora con la nivelación de terreno. Este paso es importante y porque ahora ahí es donde se va a hacer los cortes y los rellenos de cada una de las partes del terreno que ya hemos limpiado previamente. Se siguió los siguientes pasos. Primero, se limpió muy bien el terreno, retirando todos los escombros, basura y plantas que podría haber estado, como en la limpieza manual. Después, se van a colocar estacas, como acá vemos en la figura, una representación, en todo el terreno. Y tenemos que verificar que estas estacas estén sumamente en posición vertical, con ayuda de un plomo. Después vamos a poner la colocación de unas mangueras transparentes, llenas de agua, y lo utilizaremos como nivel. Y vamos a marcar en cada una de las distancias que nos indica.
¿no? Luego de esto se procedió ya a hacer los cortes y los rellenos, ya que esta zona a veces no cumple con los requerimientos. Y así se sacan las medidas y con eso terminaríamos la nivelación. Otro paso importante, que es el trazo y replanteo del terreno. ¿Por qué sirve esto? Porque en el trazo y replanteo es donde va a ir los cimientos que vamos a construir. Y también se siguen algunos pasos, como lo tenemos acá. Primero, se va a ubicar en el terreno el punto donde va a pasar, en este caso, una pared central, es como un módulo, algo central donde van a estar ahí prácticamente todo el peso de la estructura, ¿no? Y se va a colocar dos puntos, estacas en dos puntos, para así hacer circunferencias y en todo eso, en los puntos de corte es donde va a ir nuestra nueva pared. Esta operación se va a repetir en todos los lugares del terreno, hasta que por último se marquen los ejes y las uniones donde van a estar las columnas y todo eso. Al final se van a colocar balizas de madera en todos los cruces de los ejes, donde nos ayudarán a marcar los cimientos del terreno. Otro punto importante que tenemos que ver es la seguridad y salud, más en esta época del COVID, ¿no? Para estas obras se planeó un plan de prevención contra el control del COVID. Se tomó una serie de medidas para garantizar el cuidado de los trabajadores e ingenieros presentes en la obra. Algunas de estas medidas fueron: se adoptan medidas educativas y prácticas que permiten prevenir la transmisibilidad del COVID-19, es decir, informar a todos los trabajadores cómo se pueden contagiar, cómo es donde estás más vulnerable, y así evitamos más riesgos. 2. Se identificará y atenderá oportunamente los casos sospechosos o confirmados entre el personal, ya que esto es importante porque si se detecta rápido dónde está el sospechoso o posiblemente que esté afectado con esto, ayudaremos para que no se transmita más rápido. Y 3, y no menos importante, también se minimizará los efectos del virus adoptando medidas de salubridad, como el control de temperatura, como lo vemos acá en la imagen, uso de mascarillas y una buena limpieza en todos los espacios públicos donde se come, donde se descansa de los trabajadores en toda la obra. Vamos a hablar a continuación de las estructuras en la obra. Una pieza fundamental es el movimiento de tierras. Como podemos ver, el movimiento de tierras es el conjunto de actuaciones que se deben realizar a la hora de preparar un terreno, en el que posteriormente se va a llevar a cabo esta obra. Tenemos la excavación manual, que es uno de los puntos. Esta actividad va a comprender la ejecutación de todas las excavaciones manuales necesarias para la construcción de las obras y temas, y de acuerdo a las líneas, pendientes y profundidades indicadas en estos planos. También en la parte izquierda podemos ver algunas herramientas menores como las barretas, el pico y las blancas. También, segundo punto, sería el corte en relleno con maquinaria pesada. Esta partida se refiere al corte y la extracción del material existente en toda la área donde se construirá el proyecto, teniendo en cuenta que esto va a cumplir con algunos alineamientos establecidos en el expediente técnico. En este caso se utilizó el yeso en el área donde se realizó el corte. Como podemos ver en la imagen, es una imagen referencial de la maquinaria pesada. Nos comenta el expediente técnico que el corte se realizó con una maquinaria a una altura promedio de 2 metros de altura. Y también se verificó que no haya la existencia de redes de agua, buzones, postes de luz, ya que puede ser un inconveniente durante el proceso de la excavación. También, como tercer punto, tenemos el relleno con material propio, de corte y nivelación interior. Este material para relleno estuvo libre de material orgánico o compresible, cumpliendo los requisitos indicados. El relleno se hizo sucesivamente en capas no mayores de 0.15 metros. Se compactó cuidadosamente y regadas de forma homogénea y una humedad óptima. Se enraizó con una motoniveladora y el compactado fue con un rodillo vibratorio, como podemos ver en las imágenes de la izquierda. También nos comentan que antes de rellenar se limpió y se tuvo cuidado que en la zona no haya material dañino, como ya sean las plantas, material orgánico. También, como cuarto punto, tenemos la eliminación de material excedente, que esta partida consiste en la eliminación del material de tierra provenientes de la diferencia de volúmenes de los cortes. Se utilizó un volquete de 6 metros cúbicos y también un cargador frontal. El supervisor controló las labores de eliminación que fueron lo más fluidos posible, ya que queremos requerir menor tiempo. También mencionarles que esa es una partida fundamental para la obra.
Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora sobre obras de concreto simple. En este caso va a ser la parte del solado. Bueno, una pequeña descripción. El solado servirá como la base de la armadura de la zapata para brindar una superficie plana y rugosa, asegurando con ello que la zapata transmita los esfuerzos al suelo en forma homogénea. Y esta será de concreto simple, es decir, que no llevará cero. Y bueno, el método de ejecución es, el concreto fue preparado en una mezcladora, luego el concreto fue transportado a la excavación de la zapata vaciada y se le acomoda con una paleta hasta conseguir una superficie plana. Debemos recordar que el F'C del solado debe ser de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Y bueno, en esta imagen se puede observar la parte inferior del plano, en el plano estructural, la parte del solado. Bueno, ahora vamos a ir con obras de concreto armado. Vamos a empezar primero con las zapatas, que es la zapata aislada. Bueno, las zapatas aisladas son comúnmente utilizadas para cimientos poco profundos con fin de transportar y extender las cargas concentradas causadas por columnas. En este caso, para esta obra se usan zapatas aisladas debido a que la obra no pesa demasiado, por ende no se necesita soportar, las cimentaciones no van a soportar demasiada carga. Por eso se optó por zapatas aisladas. Bueno, el método de ejecución es, ya colocado el solado, se colocarán los dados de concreto, luego se colocará la parrilla de acero de grado 60, después se fija el acero de la columna a la parrilla, y bueno, después se procede a colocar el encofrado, luego a vaciar, vibrar y curar el concreto de un F'C de 210. Bueno, de ahí vamos a ver con la parte de columnas. Bueno, las columnas son elementos estructurales que soportan fuerzas de compresión y flexión, sirven para transmitir las cargas de la estructura del cimiento. Las formas, los armados y las especificaciones de las columnas estarán en razón directa del tipo de fuerzas a las que están expuestas. En este caso se puede observar la figura del almacén de la Municipalidad de Gepelagio. Esta es la columna en la cual podemos ver, aquí está el tipo de acero que se usa y los estribos. Bueno, acá está el proceso, el método de ejecución. Bueno, se colocarán los aceros de grado 60 verticales de 3/4 de pulgada y 5/8 de pulgada, con unos estribos de 3/8 cada 10 centímetros en los extremos y cada 15 en la parte central. Bueno, después se procedió a colocar el encofrado, luego a vaciar, vibrar y curar el concreto de un F'C igual de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora en la parte del Revit podemos observar acá que están las zapatas aisladas en esta conexión, las zapatas aisladas, y acá se puede observar el acero de las columnas, de nuestras columnas de concreto armado, observando así, aquí también las zapatas, y una vista en 3D sería más o menos así, el cual se va a ver con mayor detenimiento en nuestro paseo virtual. Continuando con la exposición, ahora hablaremos de la estructura metálica. Primero hablaremos del diafragma metálico, que es el componente cuya función es transferir las cargas laterales a los miembros verticales. Como podemos ver, aquí hay una cobertura parabólica, por lo tanto el diafragma también lo es, y tenemos las vigas metálicas principales, que son estas curvadas de aquí, y las vigas metálicas secundarias que podemos verlas en el lado en los lados laterales. Y tiene una sección transversal de 0.3 por 0.6 metros. Ya, para colocar este diafragma metálico, se colocaron perfiles de tubo rectangular. Aquí podemos ver que están atravesados y es donde se apoyará el panel. Luego se colocará estas planchas de grado 36 en los apoyos, en las partes donde se anclan aquí. Se colocarán estas planchas y se colocarán también con pernos de cabeza hexagonal de 7/8. Eso es principalmente solamente para el diafragma metálico. Luego, continuando, no solamente se colocarán con pernos con taladros, también usaremos la soldadura, que será de arco eléctrico y también o tubular. Posteriormente colocaremos una pintura epóxica, primero será una pintura base y luego una pintura de acabado. Antes de colocar esta pintura se hará un proceso de arenado para preparar a la estructura para esta pintura. Posteriormente se ampliará sobre este tema. Luego tenemos la cobertura, la cual se colocó una plancha de alucín de dimensiones de 1 metro por 7.9 metros y un espesor de 0.3 milímetros.
Estas coberturas poseen una alta resistencia estructural y una alta resistencia a la corrección y a la oxidación. Y para su fijación se utilizará pernos de zinc autoperforante y en los traslapes se usará cinta bútil. Como vemos en esta figura de la plancha de Lustig, tenemos aquí unas formas como trapecios. Estos son los que nos dan la alta resistencia, ya que esto nos permite soportar más peso y hace que se necesiten menos apoyos intermedios. Luego, para los elementos para aguas pluviales usamos una canaleta de evacuación pluvial, la cual en la obra se utilizó una canaleta de zinc. Y para su colocación se utilizaron estos accesorios, que son un tornillo de lámina galvanizada con arandela de neopreno y un gancho de sujeción de 1 pulgada por 1 octavo. Esta 1 pulgada se refiere a la curvatura que vemos en el gancho de aquí, y 1 octavo se refiere al diámetro de todo el gancho. Gracias. Bueno, presentando nuestra maqueta virtual, podemos ver las vigas metálicas principales que tienen una forma parabólica. Vamos a señalarlas ahí. Luego podemos ver las vigas metálicas secundarias que están perpendicular atravesadas, que están a los bordes. Ambas tienen una sección transversal de 0.3 por 0.6. Y también podemos ver los perfiles tubulares rectangular que están a lo largo de todo el arco parabólico, que será donde se apoyará el panel. Continuaremos con la parte de arquitectura. Como ya lo habíamos mencionado, la pintura epóxica es nuestra innovación tecnológica que aplicaremos en este caso a nuestro almacén, dado que el acero necesita una protección de corrosión. ¿Y por qué utilizamos esta pintura epóxica? Porque esta cuenta con una gran adherencia. Es un material completamente impermeable y asimismo tiene un comportamiento aislante y antideslizante. Resiste temperaturas bajo cero, el calor y vapores. Y como ya lo habíamos visto, nuestra obra se ubica en el distrito de Gelepacio. Esta zona suele ser lluviosa y también calurosa, así que es muy buena para que pueda proteger a nuestro material acero de la corrosión. También tiene altas resistencias a impactos, tránsito de montacargas y objetos sumamente pesados. Continuamos con las instalaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver en las instalaciones eléctricas? Pues en este aspecto se van a tener que tomar en cuenta las salidas de tomacorrientes. Se tomaron en cuenta las salidas de tomacorrientes, la canalización de conductos y tuberías, los conductores y cables de energía en tuberías, un tablero de distribución y la colocación de artefactos. Y finalmente se realiza una limpieza, la cual ya se da para la entrega del proyecto. Y continuaremos con un breve video en el que mostraremos toda nuestra obra ya culminada. Muchas gracias.